Mario, bienvenido. Hasta le presento un poco el espacio. Estos son los diálogos en músicas colombianas, una iniciativa del programa de formación en músicas colombianas de la maestría. Y lo que pretende es abrir un espacio para conocer las historias, el pensamiento, la apuesta estética, la apuesta personal y compartir, digamos, con ellos que están inmersos en el mundo de las músicas colombianas, pues cómo la experiencia de gente como usted puede ayudar a enriquecer el panorama. Usted bien sabe que en otros tiempos esto era prácticamente imposible y se está procurando estos espacios de tal manera que han venido maestros de la tradición y también la gente como usted, más en una onda más contemporánea, más urbana, de todas maneras dialoga con esta tradición. Así que para nosotros es un gran gusto y todos ustedes bienvenidos a este espacio en donde siempre, y yo insisto mucho en eso, tratamos de vislumbrar el tipo de ser humano que está detrás del artista también. Es decir, que ninguna persona se hace de la nada, sino que es fruto de un montón de contingencias y de asuntos que van pasando y que van configurando un destino. Y por eso quisiera que arrancáramos por ahí, Mario, si te parece. Sí, claro. Bueno, pues ante nada, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que están acá hoy. Pues sí, definitivamente, ya poder hablar de un programa de estudios especializados en músicas colombianas es un avance que pues hay una deuda muy histórica alrededor de eso y pues qué bien que se esté adelantando. Entonces sí, claro, pues llevo la conversación como quieras y hablamos de... Yo quisiera que empezáramos por la prehistoria. ¿Cómo aparece la música y cómo se va configurando ese primer nicho de trabajo que ustedes ya lo saben? Estuvimos aquí con Neblis. Ahí se creó una sinergia interesantísima de chinos de colegio que luego se convierten en referentes. Pedro Ojeda, el maestro, y Neblis. ¿Cómo llega usted a la música y cómo se va armando ese nicho? Bueno, pues por supuesto creo que una de las como características importantes de el hecho de que yo haya sido músico y sea un melómano tan comprometido tiene que ver con la casa, que pues es un sitio donde siempre hubo muchísima música. Pues mis papás no eran músicos ni interpretaban nada, pero siempre había muchísima música en la casa. Mi mamá una coleccionista y melómana que sabe cantidades de muchísimos estilos, y entonces desde niño eso estaba muy presente en la casa. Principalmente, mi mamá es de Armenia, entonces principalmente tango, bolero, música ecuatoriana, música cubana, en fin, como todo un panorama latinoamericano bastante amplio. Los referentes, digamos, de la música anglo en la casa eran muy poquitos. Por ahí obviamente pues ellos crecieron con los Beatles y eso, pero digamos que no había mucha música de ellos, era más bien Latinoamérica en la casa. Entonces sí, y también una vocación así como súper fuerte de fiesta. Casi que todos los fines de semana mis papás organizaban fiestas en la casa, entonces siempre me acuerdo de chiquito acostándose uno con el retumbe del bajo de la sala por allá sonando en el fondo. Entonces digamos que yo definitivamente considero que esa es la formación principal, que uno ahí pues en ese ambiente pues va chupando mucha información inconscientemente que luego pues la va a exteriorizar. Entonces digamos que son esos dos ambientes, el de la casa y el de los amigos relacionado con el colegio, que por supuesto es otro ángulo muy diferente a pues todos los jóvenes que crecimos. Yo creo que de los 70s en adelante pues el referente de la música anglo dentro de los jóvenes es el principal, ¿cierto? Entonces el rock era lo que los amigos del colegio de los 11, 12, 13 años estábamos escuchando, que era lo que no se oía en la casa, y básicamente en ese entorno de rock en Bogotá en los años 90
fue el que crecí con mis amigos de colegio, que estábamos en un colegio que se llama Gimnasio Los Andes, con Pedro Ojeda, Javier Morales, que es otro compañero muy importante en la historia, pero que se fue hace como más de 10 años fuera de Colombia a recorrer Latinoamérica y no volvió. Pero con Javier, digamos que también es parte fundamental. Pedro, Javier y yo tuvimos un primer grupo que se llamaba Los Desechables, cuando teníamos 12 años. Este era un grupo que estaba muy influenciado por el cassette de la película de Rodrigo de No Futuro, que nos llegó a los 11, 12 años y le dimos muchísimo palo a ese cassette. Entonces ese referente del punk de Medellín nos llevó a hacer un grupo que se llamaba Los Desechables, en esa onda pues hardcoreera y punkera, junto a Pedro y junto a Javier. Un poquito después llegó Eblis el año siguiente porque él venía de otro colegio, entonces Eblis ya llegó cuando teníamos como 14, 15 años. Pero en ese núcleo de amigos definitivamente se construyó también pues una identidad alrededor de lo que era hacer música, y yo definitivamente considero que ese núcleo de compañeros fue fundamental para por ejemplo, entrar a estudiar música oficialmente, digamos, entrar a la escuela. Entonces ese balance de las dos cosas, lo que pasaba con mis amigos y lo que pasaba en la casa, es el sustento principal de donde arranqué yo a hacer música. Claro, ya conociendo lo que conocemos, se explica muy bien cómo ha transitado sin problema, tomando elementos de ambos lados. Sí. ¿Qué tocaba en ese momento? Yo en ese momento tocaba guitarra. Sí, yo empecé tocando guitarra con un vecino mío del piso de abajo, que es guitarrista clásico, de los primeros, digamos, generación de guitarristas clásicos que salió de la Javeriana. No Carlos Posada, sino, bueno, también es de apellido Posada, pero se me fue ahorita, tenía como 13 años. Y ahí empecé a darle un poco la guitarra clásica, pero obviamente yo estaba tocando el punk más chirrete con mis amigos, con Los Desechables. Y luego estaba pues aquí tratando de aprender partitura y leer unas cosas. Entonces en ese momento yo tocaba guitarra en ese momento. Y el mundo, digamos, de esta dualidad de lo de la casa con los amigos, por supuesto tiene un puente muy importante, que es también una dinámica al interior de nosotros como grupo de amigos de colegio, que era muy volcada hacia el chiste, hacia la ironía, hacia las cosas como curiosas de lo colombiano. Entonces teníamos como un culto como medio de chiste entre nosotros a todo lo que era pues de Jimmy Salcedo, lo que era Pacheco, Gloria Valencia de Castaño, J. Mario, Rafael Orozco, Diomedes Díaz, todas estas figuras, digamos, del pop colombiano, de la cultura popular colombiana, era un referente muy muy fuerte de nosotros. Recortábamos las caras de Diomedes y Rafael Orozco y hacíamos como un collage en el salón y las pegábamos y les poníamos frases del Espacio y de Don Juan. Entonces hacíamos como toda una cosa alrededor de lo colombiano, desde el punto de vista también de lo kitsch, de lo pop. Y eso también creo que es algo que desde muy temprano nos acercó al concepto de lo colombianista, ¿no? Como desde estas figuras de lo pop. Y también hubo una cosa muy importante, y era que hubo como un consenso entre todos, cuando teníamos como 13, 14 años, de repente empezamos a hablar de Guillermo Buitrago. Cuando nosotros hablábamos era solamente como del punk y de los grupos de rock, y el rock, pues el rock alternativo, el grunge estaba surgiendo, y de repente surgió el tema de Guillermo Buitrago y nos dimos cuenta que todos teníamos los cassettes de Guillermo Buitrago y los escuchábamos en la casa, no sabíamos las canciones por supuesto, pues porque eran canciones que toda la vida nos habían acompañado, y empezamos a tocar esos temas a los 13, 14 años con la guitarra y con una guacharaca. Entonces como la primera cosa que hicimos era eso, porque también creo que la referencia del punk es importante, porque hasta cierto punto tocar Guillermo Buitrago entre nosotros era como una actitud punk también, ¿no? Era como algo muy punk. De repente, listo, ¿no? Entonces ahora vamos a tocar la canción de Guillermo Buitrago. Entonces es un poco como el sancocho de donde surgimos. Claro, y eso mezclado con el humor, con ese énfasis en lo kitsch, y ya lo estoy formando como a una visión en donde lo colombiano no era solemne,
Sí. Que es lo interesante de ese trío. Bueno, de ese cuarteto, de hecho. Eso tienes toda la razón, porque sí, o sea, el tema como de culto al sonido, a los maestros, como esta cosa de jerarquías y toda esta cuestión, es algo que nosotros lo vivimos diferente, me parece a mí, y sí, siempre como esta cuestión de acercarse a lo colombiano como algo en evolución, algo que se debe cuestionar, que se debe burlarse y se debe mirar para adelante, que es lo que hay. Ha sido siempre también como una premisa de lo que hacemos todos. Mario, ¿cuándo se configura ese escenario en el colegio? Hay una cosa ciertamente contracultural y desclasada también, sí, porque sí. Estaban poniendo una música que para la clase social del colegio y para los estándares y el kitsch del colegio, Claro. No cuadraba. No, para nada. ¿Cómo lo veían los compañeros? No, pues obviamente nosotros también estábamos como obviamente en la época del rock en español y Soda Stereo y Los Prisioneros, estábamos haciendo el mismo proceso que todos los demás amigos del colegio, solamente que empezamos a fijarnos en otros referentes. Igual nosotros teníamos también que pues estar en los mismos espacios sociales y nosotros también nos burlábamos de eso, así como ellos también se burlaban de eso. Porque definitivamente pues, el tema de clase social es un tema así como transversal que atraviesa todo lo relacionado con la cultura en Colombia, sí, ¿verdad? Entonces eso por supuesto es un tema muy importante, pues es un colegio de clase media, alta, donde el arribismo está a flor de piel, o sea, es como una cosa y es un colegio del norte de Bogotá, donde pues todo lo colombiano y lo extranjero, perdón, todo lo colombiano pues era como una cosa ahí, todo lo chévere era lo gringo, lo europeo. Entonces el tema de clase social es muy, muy importante. También me parece muy clave el hecho de habernos entrado como en amistad con Pedro, porque Pedro, digamos que venía de otro contexto muy diferente al mío, pues yo vivía aquí en Multicentro, ¿cierto? Y Pedro vivía en la Nueva Santa Fe, en el centro. Entonces yo desde los 13, 14 años ya me cogía mi bus Germania y me iba para el centro a llegar caminando hasta la casa de Pedro. Y era conocer otro mundo. Era conocer otro mundo y era conocer otro ambiente y era salir de Multicentro y era irse para la 19, irse para el centro, quedarse a dormir allá, ensayar donde Pedro, volver el domingo. Entonces esa digamos apertura que me dio Pedro y su ambiente fue también muy importante y ha sido muy importante para todos en general. Para los más jóvenes, la 19 era una calle emblemática porque había casetas, ¿se acuerdan? Claro. Sí, comprar los cassettes era el sitio. Exacto. Y además hacían favores de esta naturaleza. Le grababan a uno lo que uno necesitara porque no había sino pocos discos, entonces a uno le grababan la vaina que uno necesitara. Eso era todo un acontecimiento y para ustedes eso era fundamental. Para conseguir los afiches, para comprarse una camiseta, todo eso era como había que ir a la 19, que era el sitio donde estaba todo el movimiento de música, conseguir las cosas de rock y de colombiano, o sea, ese era el sitio para ir a buscar. Ya era diferente cuando usted por allá como en una fiesta o en algún lado se ganaba un bono o le regalaban un bono, entonces usted puede ir a Prodiscos o a un sitio de discos oficial a comprar. De resto, eso era comprando cassettes en la 19 todo el tiempo. ¿Cuándo toma la decisión o qué pasa para que tome la decisión de pasar a estudiar profesionalmente? Bueno, eso también fue bastante circunstancial como cambió la cosa. Yo salí del colegio y me metí a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de los Andes, ¿verdad? A las 3 semanas de que empecé la universidad me di cuenta que la había cagado mal, o sea que no tenía nada. Sí, no, como a las 3, 4 semanas dije ya esta vaina, yo no pertenezco a esto, yo no soy de esta vuelta. Entonces me cambié a antropología en los Andes. Entonces, cuando se acababa ese semestre, el siguiente semestre yo entraba a estudiar antropología, ya me habían aceptado en antropología, ya tenía todos los papeles listos para cambiarme, pero en esas vacaciones entre el primero y el segundo semestre me cogió el ejército y me tuve que ir a prestar el servicio militar, ¿verdad? Y ahí cuando estaba en el servicio militar le dije, no, pues suerte, me voy a meter a estudiar música con mis amigos en la Javeriana, que ellos ya estaban estudiando música ahí. Entonces ahí fue cuando entré a estudiar. Mis profesores para pasar el examen de admisión fueron Eblis y Juan Carlos.
me entrenaron qué era lo que había que hacer y entramos a estudiar todos a la Javeriana. Esto fue en el año 97 que yo entré a la universidad. ¿Cómo se encuentran, digamos, después de esas experiencias, digamos, de esa fascinación también por las músicas populares, cómo se encuentran frente a un ambiente tan marcadamente clásico y tan marcadamente orientado hacia hacia cierta vanguardia pedagógica muy norteamericanizada, digamos? Claro, claro. No, pues la Javeriana yo creo que principalmente ha sido un espacio de socialización, un espacio social muy importante para todos. Digamos que las bases de música que aprendimos ahí, hay alguna gente que lo considera pues como un aprendizaje muy importante. Yo la verdad considero que lo más importante de la Javeriana fue el parche que conocí y las cosas que hacíamos al margen de lo que teníamos que hacer para las clases. O sea, todo lo que había que hacer para las clases. ¿Al margen de las clases de literatura? Sí, literatura, entrenamiento auditivo, solfeo. Eso era como estudiar una cosa técnica que había que hacerlo, pero no era como una pasión de que, uy, vamos a estudiar entonces literatura y vamos a aprender esto y cómo hacer. No, en realidad estábamos entonces como cumpliendo con unas cuotas que nos exigían en la universidad para poder estar haciendo otra cosa y hablando de música todo el día. Obviamente también fue muy importante que más allá de los profesores pues como Guillermo Gaviria o Leonor Converse o toda esta gente que venían pues de una cosa muy académica, nosotros tuvimos la suerte de que nuestros profesores Juan Sebastián Monsalve, Urián Sarmiento, eran yaceros, eran apenas 4 o 5 años mayores que nosotros, manejábamos el mismo lenguaje y ellos fueron como unas guías muy muy importantes para empezar a entender otras cosas como cómo funciona el jazz, qué es la música tonal, una cantidad de cosas que uno como que viendo la música clásica desde el lado estricto como que no había espacio para eso. Entonces esas clases con Monsalve fueron muy importantes. Monsalve nos daba de todo, o sea, Monsalve eso era fundamentos, composición, de todo. Y pues igual yo estuve en la Javeriana 6 semestres, 7 semestres. Y los primeritos años fueron con Monsalve, haciendo clases de teoría y todo eso. Entonces, claro, para mí siempre el choque en la Javeriana fue precisamente eso, que yo no estaba encontrando lo que estaba haciendo en la calle y lo que me interesaba dentro de la universidad, ¿cierto? Entonces tocaba empezar a buscar otros sitios para hacerlo. Lo único que había como diferente eran unas clases de apreciación de música colombiana que no me daban a mí, sino que se las daban a los de los semestres superiores, o sea, a Javier y a Pedro y a Ebris, que estaban 2 semestres arriba. ¿Que la daba Manuel Bernal? Que la daba Manuel Bernal. Entonces Manuel les grababa unos cassettes muy bacanos que entonces nos lo rotábamos y lo escuchábamos todo, pero yo nunca asistí a esa clase. Entonces eso era una cosa. La única otra cosa que había fue un taller de percusión de Marco Vinicio Ollaga, el cual estuve por 2 semestres. Luego había una clase de un ensamble de música popular que dirigía Maña Rodríguez, donde también participé, era como una orquestica de salsa. Y también estaba, bueno, por el lado más contemporáneo de composición y eso, había un ensamble de música experimental de Harold Vázquez, compositor pues como contemporáneo, que también fue un espacio muy importante porque Harold nos permitió empezar a traer ahí al ensamble de música experimental gaitas, maracones, cañemillo, una marímbula, y podíamos jugar con estas cosas en la clase de música experimental, y también nos permitía componer para esos instrumentos. Yo estaba estudiando composición, digamos el énfasis de composición en la Javeriana, y mi profesor era Harold, y Harold dejaba, listo, si quiere escribir para gaita, hágale, usted verá cómo la va a anotar, cómo la va a escribir, si le quiere poner notas, si le quiere poner dibujos, no sé qué, hágale. Entonces eso también fue importante, pero estamos hablando como del 30% de todo lo que era el resto del pues, enfoque académico de la universidad. Bien, mientras la universidad va llenando, digamos, ese espacio de formación y va armando el combo, ¿cuándo se encuentra? Ustedes ya deben saber, pues, mucho mejor que yo, a este señor con qué se relaciona, y es ha sido visto como, digamos, uno de los culpables del renacimiento de la gaita como fenómeno latinoamericano, como
como una especie de esperanto latinoamericano. Sí, una suerte de música que atraviesa la lógica de todos los países, pero además muy particular él porque empezó a buscar en esas producciones musicales donde la cumbia está, pero producciones que quizás no fueron ni siquiera las más exitosas, pero donde los sonidos tuvieron la posibilidad de encontrar tímbricas, temáticas y sonoridades que al final alimentan su proyecto de una manera muy fuerte. ¿Cómo parece eso? Bueno, digamos que dentro de todo este contexto hay un hito así como fundacional para, digamos, la carrera musical tanto de Eblis, de Pedro, de Javier, la mía. El ensamble polifónico. Que es el ensamble polifónico vallenato, que es un grupo que hicimos en el año 98. Ese nombre es una maravilla, ensamble polifónico vallenato. Obviamente toda la ironía atravesada por todos los lados. El ensamble estaba dedicado a Jimmy Salcedo Tafache. Todo lo que hacíamos era alrededor de la figura de Juancho Polo. Nosotros ya teníamos estos referentes, digamos, de encontrar los discos de Juancho Polo y bueno, no solo eso, sino muchas otras cosas que escuchábamos, que pues pocas cosas más punquetas que la voz de Juancho Polo Valencia y sus letras surrealistas, y nosotros estábamos muy obsesionados con esa vuelta, y surge entonces el ensamble polifónico vallenato, que es como el primer grupo en serio en el que ya nos ponemos a componer, a ensayar todos los fines de semana, a reunirnos, a hacer fiestas, a hacer toques en la universidad. ¿Qué formato tenías? Ese primero era el ensamble polifónico, era acordeón, bajo eléctrico, yo ya estaba tocando bajo, entonces yo era el bajista, 2 guitarras, guacharaca y caja. ¿Quién era el acordeón? Acordeón era Javier Morales, el amigo que no está, que se fue hace 10 años. Entonces él era el acordeonero y obviamente pues su tío tenía un acordeón y él cogió el acordeón y eso era pues a darle, a experimentar, y no había nada de técnica ni tocábamos ningún tema, digamos, del folclore tradicional ni nada. Era más tímbrico que cualquier otra cosa. Con la caja, el acordeón, la guacharaca, bajo y 2 guitarras y cantantes, ¿no? las voces. Y entonces eso fue un proyecto de mucha ruptura en ese momento, porque lo interesante es que también es como contemporáneo al inicio como de la movida del tropipop, que es otra cosa que es una especie de antagonista de nosotros de toda la vida. Son como las dos caras de la moneda, porque pues el mundo del tropipop y lo de nosotros, que a mí me gusta decirle como tropicalismo caníbal, o el ruido tropical, el noise tropical, es básicamente como que viene de la misma cuna. Unos colegios muy parecidos, unas clases sociales muy parecidas, pero son como dos antagonistas. Somos de las mismas generaciones, o sea, Mauricio y Palo de Agua, Fonseca, Cabas, todos tienen la misma edad mía, ¿verdad? Y entonces ese mundo como de esos dos antagonistas entre el tropipop y lo de nosotros, me parece que es una imagen interesante de perseguir. Entonces el ensamble polifónico representa como el surgimiento de eso. La verdad es que de ahí, que era el combo donde estaba también María Angélica Valencia, saxofonista, ¿no? La saxofonista que luego hizo parte de Asdrúbal, de la Districtofónica. De ahí, o sea, casi que si uno hiciera como un árbol genealógico de la cantidad de proyectos que han salido del ensamble polifónico, es como todo un ecosistema muy, muy grande de bandas que surgieron de ahí. Entonces ese es de verdad un hito así fundamental para para los proyectos que hicimos nosotros después, que siempre han mantenido como esa mirada un poquito caníbal alrededor de la música tropical, porque pues nosotros estábamos en ese momento, y por eso me gusta decirle caníbal, era como comiendo el muerto de la música tropical colombiana. En esos años era como Iván y sus Bambán, los 50 de Joselito, una cantidad de refritos, Luna Verde, que era como, están comiéndose con el mono ese, con Zulu, claro. Entonces eso era en realidad como un cadáver que la gente estaba como comiéndose el muerto, nadie estaba haciendo música original, todo era un refrito. Obviamente Carlos Vives con sus refritos de los clásicos de la provincia, en ese momento era como un cadáver, o sea, no había en realidad una música tropical de propuesta, era todo un refrito. Entonces nosotros también arrancamos en ese momento a canibalizar eso, pero desde otro ángulo.
¿verdad? Y eso es el ensamble polifónico vallenato. Eso nos ha marcado mucho, mucho a nosotros toda nuestra carrera, muchísimo. ¿Se puede oír algo de esos tipos? Claro, obvio. ¿Eso alguna vez lo grabaron? Sí, eso lo grabamos en el año 99, hicimos un disco que estuvo inédito hasta hace como unos 3 años, que lo sacó un sello alemán. ¿Eso se consigue? No tenía ni idea. Sí, está en vinilo, exacto. Bien, luego de esa experiencia que como pueden ver digamos, es fundante de una estética. Sí, yo la verdad les recomiendo mucho, si no conocen el disco del ensamble polifónico vallenato, que lo busquen. Se van a llevar una sorpresa muy grande. En ese momento fue una conmoción en la universidad brutal, al punto que después del primer concierto algunos amigos que eran así como vallenateros eran como, no, ¿qué es esta mierda? Ustedes están haciendo lo peor, o sea, así como de la misma edad, ¿no? Como ustedes, ¿qué están haciendo? Esto es terrible. Profesores de nosotros así como que se salieron en la primera canción, y claro, luego qué vergüenza, y luego se nos acercaron particularmente un profesor gringo que había en ese momento en la universidad, como, no, miren, tienen que mirar, esto no es un buen camino, así es una cosa muy loca. Y por otro lado, otra gente que le pareció brutal, como al profesor Harold Vázquez, que veía como una cosa súper contemporánea ahí, que luego nos invitó a ser parte de las charlas de compositores, y entonces fue como un parteaguas, así como una gente que lo detestó re mal, que nos salió, hemos dicho, insultando, y otra gente que le pareció algo curioso. Entonces sí les invito mucho a que busquen ese disco. El ensamble polifónico vallenato, que tuvo un segundo momento que se llamó el Sexteto La Constelación de Colombia. Es el mismo grupo de gente, solo que había 2 formatos diferentes. Entonces eso está todo en internet. También el disco. ¿Es la constelación también tiene disco? Sí, o sea, lo grabamos al tiempo. Primero hicimos el ensamble polifónico vallenato como al año y medio, que ya empezamos a tener un poquito más de noción de que no era todo el vallenato y el acordeón, sino que había gaitas, y había marímbolas, y había tamboras, y había otras cosas. Ahí como que empezamos a coger eso, y ahí surgió el Sexteto La Constelación de Colombia, muy inspirado en el Sexteto Tabalá, que era, digamos, como concepto, un sexteto que eran 7. El de Cassiani, el gran de Cassiani. Entonces, el disco del Sexteto Tabalá que grabó Lucas Silva con Radio Francia fue muy importante para nosotros. Nosotros quedamos así como en el piso cuando llegó ese disco a nosotros. Entonces, es la misma gente, solo que con ensambles instrumentales diferentes. El ensamble polifónico, un ensamble más vallenatero, digamos, y el Sexteto de la Constelación ya tenía gaitas, cañamillo, marímbulas, una serie de otros recursos. Grabamos al mismo tiempo y ese disco tiene las dos bandas, digamos. Quiero hacer como es que me viene a la cabeza y quisiera preguntarles si tienen alguna referencia con relación a eso. Yo escucho esta historia y me remonto a Brasil. Es decir, me remonto a Osvaldo de Andrade hablando del canibalismo, Sí. Todo el movimiento del tropicalismo, que empiezan a jugar con la tradición, pero no jugar con la tradición en un sentido conservadorista, de exploración etnomusicológica, sino una relectura libre de los referentes sonoros, en donde podía mezclar John Cage con la samba callejera del Río, pero además con los Beatles y con, no sé, con Héctor Villalobos. Ahí salió el grupo de gente más interesante de América Latina en los últimos 40 años. Caetano Veloso, Giu, Tom C, que es tan interesante. ¿Ustedes tenían referenciados a esos tipos? No, nosotros vinimos a conocer ya después de que habíamos hecho toda esta vuelta. Nosotros no conocíamos nada de Tom C, ni de Caetano, o sea, pues obviamente en esa época, digamos, estaba el disco ese de Caetano de Cucurrucucú Paloma, pero que eso no tiene nada que ver con el Caetano de los 70. Claro. Entonces, no, ese referente de tropicalismo brasilero fue mucho después que yo lo conocí en realidad cuando me fui a estudiar fuera del país. Mutantes, por ejemplo. Mutantes, todo eso. Pero sí, el concepto del tropicalismo, la tropicalia, creo que es algo que tiene múltiples miradas y se aplica a muchas formas de acercarse a lo tropical. Que sí, yo creo que por nuestro lado. Sí, cierto, hay Sí, una afinidad linda. Una afinidad, sí. Nos encanta mucho esa música también. Bien. Quiero hacer referencia a eso porque
en la maestría hemos estado más cercanos a la otra onda, digamos, a la onda de más etnomusicológica. A los maestros y buscarlos en su casa, e ir allá, grabarlos, etc. Personalmente, mi fijación principal fue a través de la discografía, ¿sí? Fue estar rebuscando en los discos, en los registros, los cassettes, los vinilos, y digamos que esa solemnidad de las músicas tradicionales no existe en los registros fonográficos de los 40, 50, 60, 70, 80, porque ya era una reinterpretación de la industria del disco de esa música. Entonces, digamos, el hecho de que llegue Peregollo a tocar currulado con guitarra eléctrica y no con marimba, ¿cierto? ¿Cómo ellos entonces van a buscar un sonido de guitarra? Y más allá de eso, ¿qué procesos de producción se hacen en el estudio? ¿Qué ecos, qué delays, qué reverberaciones, etcétera? Todo ese mundo, digamos, de lo que está alrededor y que viste esas músicas tradicionales ha sido mi principal como interés, ¿no? Como es como la periferia, más allá desde lo puramente, desde lo puro del sonido y del folclore y del ritmo, y más como todo lo que lo disfraza y todo lo que lo viste. Eso es como lo que yo me he dedicado más, ha sido a través de la búsqueda discográfica, a través de los vinilos, que ha sido... Básicamente es una historia de la, digamos, de la fonografía paisa, el sonido de esta... Y paisa y costeño y... ¿Costeño también mucho? Claro, por supuesto. Todo es que lo de Fuentes es costeño, o sea, Discos Fuentes están en Cartagena y luego se van a Medellín. Pero obviamente cuando llegan a Medellín lo que hacen es arrastrarse toda la costa para Medellín y grabar todos los corraleros y todo lo landero, todo eso, lo de Lisandro, todo eso es músicos costeños que estaban llegando a grabar a Medellín. Entonces la búsqueda de la discografía fue muy importante. Ya desde estos años 97, 98 yo empecé a coleccionar los primeros discos, a empezar a buscar los primeros discos, y tuve la suerte que de primerazo empecé a encontrar unas cosas muy serias. Por ejemplo, tal vez uno de los primeros discos que conseguí fue un disco del año 77 de este Centro de Documentación Musical de Cali, que sacaron un compilado donde había música del Pacífico, de los llanos, de la Amazonía, de todas cosas, y empecé a darme cuenta que había una cantidad de material que usted en los CDs simplemente no iba a encontrar, porque estamos hablando del año 97-98, el punto del consumo de CD en el cual todo el mundo los vinilos los tenía totalmente al margen y el vinilo no era nada en ese momento. Entonces yo desde ese momento empecé a buscar discos y luego continué esa búsqueda que ha parado básicamente en los últimos 7, 8 años con la especulación del tema del vinilo, que ya se volvió imposible de acceder. Entonces sí, yo digamos que el grueso de mi colección lo completé hace 6, 7, 8 años, y yo últimamente ya me voy comprando por ahí como 2 disquitos al mes, 3 disquitos al mes, no como antes que uno podía comprarlos, unos paquetados de 50 discos a 50.000 pesos, por decir algo. Entonces sí, esa búsqueda del disco fue muy importante. Y bueno, en ese momento del ensamble polifónico vallenato hubo un momento en el año 99-2000 en el que ya estábamos dándonos cuenta que la universidad no nos estaba dando como el vuelo que necesitábamos. Sí. ¿Ustedes recuerdan? Evelyn nos contó que se fue para Dinamarca, Pedro Ojeda se fue para Estados Unidos. Para Canadá. Para Canadá. No, primero se fue para Cuba, estuvo un año estudiando en la ENA, luego regresó y luego se fue para Canadá. Y Mario se fue para Holanda, pero bien interesante, se fue a una escuela de música del mundo. ¿Qué encuentra en esa escuela? ¿Por qué no nos cuenta cómo funciona esa escuela? Poco a entender. ¿Qué encontró en la escuela? Pero sobre todo, ¿qué lógica mantiene ella alrededor de sus currículos y porque creo que es un tema que nos interesa justamente. Pues mira, entonces la cuestión es esa. Yo me di cuenta que lo que me estaba dando la universidad no era lo que yo buscaba, porque pues cada vez estábamos más interesados en el sonido de raíz y ya estábamos viajando y ya íbamos a San Jacinto y ya íbamos a ver todo un universo de cosas. También muy importante, los discos de Radio Francia que llegaron en ese momento a Colombia. Ustedes no sé si saben una colección de Radio Francia, Ocora,
muy importante, pues uno de los sellos discográficos de musicología más importantes. Y yo no sé por qué en el año 98-99 Prodiscos le dio por importar una tonelada de discos de Radio Francia y de Ocora, que básicamente nunca vendían porque eran unos discos de las Islas Salomón, discos de Benín, discos de música súper tradicional de muchas partes. Y de repente, claro, les tocó mandar todos esos CDs a las estanterías de baratijas y a 1000, a 2000, a 3000, y ahí nosotros sacamos un resto de discos de músicas étnicas del mundo que escuchamos durísimo. Eso abre la cabeza. Sí, eso abre la cabeza de forma brutal. Entonces, la universidad ya no nos estaba dando eso y yo empecé a buscar sitios donde poder ir a estudiar afuera, pero con el objetivo un poco de contextualizar mejor qué es la música colombiana, ¿cierto? Porque pues es una cosa que uno desde que nace en Colombia le dicen, y es como ese como eje triétnico que compone a Colombia, que pues el componente europeo, el componente africano, el componente indígena, pero nosotros en realidad no tenemos ni idea qué es lo indígena, qué es lo negro, qué es. Entonces yo veía la necesidad de tratar de profundizar más como qué son esos conceptos, y pensé que a través de buscar una escuela con una aproximación de músicas del mundo podía entender mejor pues cuál era la música africana, cuál era la música europea, el lado árabe que traía por los españoles, empezar como a desenmarañar todo eso para poder entender mejor qué es la música de acá y cuál es el contexto en el que surge. Obviamente, desafortunadamente, el lado indígena sí es el que está más pues perdido en la ecuación ahí, porque no hay forma de estudiar eso a ningún lado. Entonces encontré esta escuela en Rotterdam, en Holanda, que es un conservatorio de músicas del mundo, que llevaba básicamente desde los años 70 dando clases de música de la India, de flamenco, de música de Brasil, de diferentes partes del mundo, ¿cierto? Y ya para los años 2000 pues ya tenía como toda una estructura bastante armada alrededor de esos currículos y cómo se enseñaba eso. ¿Usted qué onda metió? Entonces yo me metí en la onda de composición, porque yo estaba estudiando composición aquí en Bogotá, en la Javeriana, y entonces yo me presenté a estudiar composición dentro de la facultad, pues dentro de la Escuela de Músicas del Mundo, que también tenía un componente jazzístico, por supuesto. Y pues tuve la fortuna de aplicar a las becas de estudios internacionales del Ministerio de Cultura y me escogieron para hacer esos estudios. Entonces fue pues un buen espaldarazo para apoyarme la ida, y solamente pues me pagaron un año por fuera y ya todo lo demás yo pues me lo quedé allá trabajando y levantándome la plata. Obviamente era incluso hasta más barato que lo que me costaba la Javeriana. Entonces allá me quedé 5 años estudiando en Holanda, pero también de nuevo muchos espejismos, porque pues uno le mandaban unos folletos, porque no había así como la página web que uno pudiera meterse a mirar, sino que le mandaban por correo unas cosas y uno leía eso y wow, qué increíble, pero obviamente todas las academias tienen unas fallas muy muy grandes porque no se ajustan exactamente a lo que uno está en papel. Sí, todo es mejor en el papel y no se ajusta a lo que uno está de verdad como necesitando. Entonces yo llegué allá y pues hubo muchos problemas para mí en la academia. Yo, la verdad, lo que más aprecio de esa experiencia fue haber conocido a todos los amigos que, así como yo llegaba de Colombia, había otra gente que estaba llegando de Brasil, de Portugal, del Congo, de la India, de todas partes. ¿Sí? Entonces era una universidad súper, pues de todas partes, y yo aprendí, la verdad, más con mis amigos que llegaban a mostrarme, vea esto, que de mamarme la vaina técnica en la universidad. Yo siempre he sido un antitécnico. ¿Pero cómo funcionaba? ¿Por qué nos cuenta un poquito el choque contra qué era? Pues el choque era que de todas formas el referente eurocentrista era evidente, era como insalvable, siempre se iba a estar mirando desde ese punto de vista. Y por ejemplo los profesores de composición que yo tuve, que era un jazzero, veía que el jazz era una vaina pues como superior y que todo lo demás sí. Es decir, pasamos del pensamiento hegemónico de lo clásico al hegemónico del jazz, claro, que es otra forma de la misma dominación colonialista, digamos. Sí, total. Entonces, por ejemplo, uno con el referente de Pedro Laza, el referente de las bandas
de Cobres, pues la 20 de Julio Repelón y todos estos grupos, y uno queriendo sonar y componer así, primero, quinto, primero, quinto, primero, quinto, y llegan estos yaceros. ¿Dónde están las inversiones del acorde? ¿Dónde está la progresión de no sé qué? ¿Dónde está? Yo no, es que a mí no me interesa meter acordes de séptima, yo quiero hacer esta vaina. Entonces, ahí entraban los choques de conceptos. Lo que sí era muy interesante en la universidad era que constantemente había conciertos de unos músicos muy muy buenos y talleres de músicos muy buenos que estaban cada semana, cada 2 semanas llegando de todos lados a hacer talleres, y los amigos que así como yo llegaba a decirles, vea, esto es lo de Colombia, entonces, vea, esto es lo de Mozambique, esto, entonces ese parche social fue muy, muy interesante. Yo igual tenía pues el objetivo de graduarme, porque pues yo me fui allá a estudiar y yo ya había abandonado, digamos, la Javeriana en el 7º semestre, entonces yo pues ya no me iba a devolver, entonces yo me mamé los 4 años allá haciendo la tarea, me dieron el diploma y a los 3 días me regresé a Colombia, porque yo estaba convencido desde que llegué de que yo no tenía intereses de quedarme como un inmigrante viviendo la vida del inmigrante allá, y que mi interés estaba en la música de acá, que acá estaba mi ambiente, y me vine de una vez, acabé en el 2004. Muchos aprendizajes, eso sí, cantidades de aprendizajes, sí. Me pregunto, la resistencia, digamos, donde más se siente la dominación, digamos, del discurso hegemónico es en lo armónico. Ajá. Pero quizás la escuela sí dio una amplitud en el color, en la tímbrica, eran más abiertos en la cuestión de la textura y la tímbrica que en lo armónico, o también había ahí... Bueno, de todas formas, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que la universidad, o sea, el conservatorio funcionaba por departamentos, entonces el departamento de música de la India, había uno de flamenco, había uno de músicas latinas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que estudiaban música latina era como así como un estricto cubanismo completo del batá y de todo esto. Entonces la cumbia, por ejemplo, era súper mañé, era una cosa que era como de 5ª categoría. El tema más, los que estaban metidos en la salsa, entonces era pura timba, entonces todo lo neoyorquino era baila, o sea, todo lo que era el bugalú, Pete Rodríguez, todo eso para ellos era como una cosa de segunda. Entonces había un choque de gustos, pero monumentales, porque a mí ni la timba me gusta más que el bugalú, no, al contrario, yo prefiero el sonido neoyorquino que la timba. O el tema, pues claro, del batá, claro, es una cosa más del estudio y de tradición, que a mí me interesaban más los híbridos y las cosas más bizarras. Entonces cada cosa funcionaba muy estrictamente. Yo antes de llegar allá, sí, yo me imaginaba que de pronto el que estaba estudiando música latina, entonces iba a tocar con el de la India, y iban a hacer como unos combos raros de mezclas, no, todo el mundo en su casilla. Entonces, al final, los grupos que armamos al margen de eso, igual pues fueron unas experiencias muy chéveres. Por ejemplo, estaba yo tocando con un amigo turco que toca pues darbuka, dendir, todos estos diferentes instrumentos. Un amigo mexicano que toca sitar, un sitarista así, pues que fue alumno de Ravi Shankar en sus últimos años, y yo con la marímbula haciendo un trío, ¿no? Como darbuka, marímbula y sitar de improvisación y ese tipo de cosas, pero en realidad no había tanto espacio para los experimentos, cada uno estaba como muy clavado en lo suyo, y pues la gente que estudiaba música latina tenía una visión que yo le huía completamente a eso. Sí. Luego de esa experiencia, ¿qué Colombia encuentra? ¿Qué está sonando en Colombia y cómo se empieza a hacer un lugar? Bueno, entonces ahí lo podemos pegar un poco con el tema de empezar a buscar el tema de las cumbias, ¿cierto? Obviamente yo ya cuando me fui para Holanda, yo me llevé pues todo el arsenal, me llevé mi marímbula, me llevé las gaitas, me llevé las cañas de millo, las maracas, las guacharacas, me llevé un baúl lleno de vainas, los discos, los CDs, los cassettes, me llevé toda esa vaina, y digamos que yo ya en ese momento conocía bastantes referentes de lo que era la música tropical en Colombia. Tenía muchos, yo desde el principio puse a coleccionar cassettes, discos, ya tenía como un buen panorama de esas cosas, pero para mí era totalmente invisible e inexistente el hecho de que existía cumbia en México, que existía cumbia en Argentina, que existía cumbia en Perú, la chicha, o sea, todo eso. O sea, yo por ejemplo había escuchado las versiones de Rodolfo Aicardi de los temas peruanos, pero yo nunca sabía que eso era chicha o que eso era inspirado por lo peruano. Entonces digamos que el tema como del mapa latinoamericano de la cumbia yo no lo tenía en la cabeza, yo no sabía que eso existía. Y en la universidad de Holanda
En internet empecé a encontrarme con unas cosas como en el 2003, 2004, que fueron como los primeros referentes que me empezaron a abrir los ojos. Encontré un documental sobre cumbia villera, que obviamente estaba desde el ángulo de cómo la crisis económica argentina había dado una gasolina para que surgiera este discurso todo callejero alrededor de la cumbia, y yo pues quedé muy impresionado con eso porque era muy marginal y era muy chirrete y era muy, digamos, anti todo, como solemne. Entonces eso fue muy importante, y al mismo tiempo encontré unos artículos académicos sobre el estudio de la Colombia en Monterrey, unos estudios de ¿cómo se llama el profesor? Se me olvidó, lo seguí bastante. Y entonces en ese momento dije, ¿cómo así que hay una cumbia en Monterrey, que es una cumbia rebajada, que le bajan el pitch, y hay una gente que se llama los colombianos, pero que es la clase más pobre de Monterrey, que todo el mundo se las monta? Entonces yo me empecé como a fascinar mucho por ese tema, y apenas volví a Colombia, lo primero que hice fue empezar a investigar eso como con lo que hubiera alrededor, ¿cierto? ¿Encuentran combo para eso? No, ¿O muy solito? nada, estaba totalmente solo buscando en internet referencias. Aquí nadie tenía referencias de eso. Por ejemplo, las cumbias rebajadas no existían en YouTube, o sea, no había forma de buscar en YouTube una cumbia rebajada para escuchar. Entonces yo solamente lo leía desde el papel y me pareció una cosa pues muy fascinante. De nuevo aplico a las becas del Ministerio de Cultura y me gané la beca para hacer una beca de residencia artística en México, las del FONCA y del Ministerio de Cultura, y me fui 3 meses a Monterrey en el año 2005. ¿Encontró el profe? Claro, el profe se llamaba José Juan Olvera, claro que sí, encontré al profesor Olvera, y ya llegué a Monterrey y a México a ver qué era lo que estaba pasando de verdad con ese sonido allá, y también fue un referente muy importante porque es cuando se me amplió el mapa de lo que estaba pasando por fuera. Y aparece la idea, absolutamente llamativa, interesante y poderosa, del Frente Cumbiero Transnacional. ¿Cuándo se arma eso? Es exactamente en el 2005 que está la idea. Bueno, es que hay otra cosa ahí que es muy importante, y es que, bueno, por un lado está la cumbia rebajada de Monterrey, pero por otro lado, muy importante, está toda la influencia de la cumbia lunática de Dick el Demasiado. Ese sí no tengo Eso es muy importante para la... Otra vez, dígalo despacito. Bueno, hay un artista plástico, sí, que se llama Dick Verdult, es holandés, ¿verdad? Y Dick creció en Argentina. Entonces Dick se inventó una vaina que se llama la cumbia lunática, y se llama Dick el Demasiado. Es un nombre artístico, digamos, Dick el Demasiado, pero es un artista plástico. Él es músico, pues él toca música, hace música, pero su formación, digamos, es de artista plástico. Él vive ahorita en España. Entonces Dick el Demasiado estaba en esos años del 2000, 2002, 2003 viviendo en Argentina y viendo esa cultura de la cumbia villera, y habiendo crecido él en Argentina en los 60s y 70s, es un niño que ahorita tiene como 65, 70 años. Entonces él empieza a hacer unas cumbias muy experimentales, muy influenciadas por el dub, que son unos discos magistrales que hizo. Uno se llama No nos dejamos afeitar, el segundo se llama Pero peinamos gratis. Es como toda una saga de 4 discos impresionante, que además trae como una mitología alrededor de lo que es la cumbia lunática, que él también se inventó, y sacó un libro muy bacano que les recomiendo lean, que se llama La lenta pero incesante degradación de las cumbias lunáticas y experimentales, que es un libro, está en internet, yo lo tengo impreso, pero en internet lo pueden encontrar. Entonces él, en este libro de La lenta pero incesante degradación de las cumbias lunáticas y experimentales, se inventó como una mitología de un señor que se llama el Padre Teresa, que supuestamente era un cocinero de un carguero que empezó a hacer cumbia lunática. O sea, este señor se inventó como un universo, una mitología como de la tradición de la cumbia lunática, que a mí me dejó absolutamente enloquecido, y yo busqué a Dick en esos años, 2003, 2004, y entonces Dick empezó a hacer un festival en Buenos Aires que se llama el Festival de Cumbia Experimental, o Festicumex, ¿no? Ese Festicumex que hicieron uno en Buenos Aires
Luego hizo uno en el 2005 en Holanda. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Yo en el 2005 me fui para Monterrey a hacer esta investigación y justo en la mitad de esos 3 meses estaba el viaje a Holanda para participar en el Festicumex que Dick estaba organizando en Holanda. Y Dick trajo todo el parche argentino, entonces en esos 3 meses a mí se me configuró el mapa de lo de México con los de Argentina y ver como toda esta comunidad y esos sonidos tan impresionantes que traían ellos. Llegó Sonido Martínez con todos los discos de Chicha, con todas las vainas pues de los mirlos, o sea, todo el tema del sonido peruano. Y en esos 3 meses se me configuró todo ese mapa que decidí como actuar al respecto y crear un proyecto que se llamaba originalmente el Frente Cumbiambero Transnacional, que era... Cumbiambero. Sí, Cumbiambero al principio, que era en realidad como un statement político ahí de abordar la cumbia desde otra mirada, porque estamos hablando que todavía estaba muy lejos el momento en el que iba a llegar como esta hipsterización y mediatización de la cumbia a nivel pues latinoamericano y mundial. En ese momento estamos hablando de unas vueltas muy marginales, que era la Colombia de Monterrey, la contracultural completamente, la cumbia villera en Argentina, o estos marginales experimentales del arte plástico, que era toda una mirada totalmente contracultural. Entonces en ese momento hablar del Frente Cumbiero o Frente Cumbiambero Transnacional era eso, era como hacer una acción política a través de la música para que habláramos de cumbia. No es de extrañar, oyéndolo, que quizás donde han mejor entendido la propuesta sea afuera. Claro. ¿Por qué no nos habla de eso? O sea, es curioso, Colombia siempre ha dicho con mucho orgullo y con cierta arrogancia que la cumbia es de aquí y que somos los papás de los pollitos. Claro. Y siempre se ha visto como degradaciones de afuera. Se habla del viaje de Lucho Bermúdez, que dejó una saga en Argentina y que la fueron degenerando, digamos. Se habla en esos términos. Pero cuando aparece esta estética, supongo que aquí a muchos les caería muy gorda. Claro, total, ¿no? O sea, el tema de la forma en la que la gente de la tradición mira las cumbias de la periferia es desde, pues, no entienden sónicamente a qué se refieren. Obviamente, como se pierde el golpe rítmico, se ganan otras cosas. Entonces, digamos, así que en la forma en la que se va perdiendo el golpe rítmico y se va perdiendo el tambor negro y todo eso, empieza a llegar otra ganancia, que es la entrada de los sintetizadores, de la guitarra eléctrica, de las máquinas de ritmo y una cantidad de cosas que han aportado muchísimo al mundo de la cumbia. O sea, uno no puede pensar que el único aporte de la cumbia es el tambor del bullerengue, por decir algo, ¿sí? o el lenguaje más negro de esa estética, sino es la familia grande. La gente que viene de la tradición le cuesta mucho entender eso porque no se ve tan representada ahí, no siente que ahí está su golpe, ¿verdad? Entonces, por lo general siempre la gente se refiere a eso como un sonido bastardo, o no es más sino meterse a YouTube y ver los comentarios de la gente que está escribiendo que es esta mierda, como así que la cumbia rebajada, súbale la velocidad, esto suena horrible, ustedes no saben nada, los mexicanos se agarran y toda la cosa, ¿no? Lo cierto es que se hace mucho más por la cumbia fuera de Colombia que acá, sin duda. Afuera es donde está la gente consumiendo más cumbia, haciendo más cumbia y trayéndole nueva vida a la cumbia, o sea, porque acá nadie está haciendo nada, o sea, más allá de los, ¿qué podemos decir? Los 100 proyecticos entre la gente más profesional y los jóvenes que tienen sus proyectos como de experimentación alrededor de eso, no hay un consumo real de ese sonido en el país. Entonces, la cumbia de la periferia en realidad sí le ha aportado toneladas de cosas a la cumbia en general, y ya casi que uno no puede decir que es de acá, eso es ya como latinoamericano en general. Músicas pan-latinoamericanas las llamaba en la conferencia pasada Benavides, igual. Un poco que pasó ya con el bolero y con el tango, que ser músicas que tenían un origen nacional empiezan a hacer ese esperanto latinoamericano. Claro. Que es muy interesante, pero que nos saca de la noción costumbrista, digamos,
de los fenómenos artísticos que infortunadamente por la corriente folclorista ha estado tan marcada, digamos, en el país. El Frente no era un grupo, era una idea política, era un eslogan, era una bandera, era una... Exacto. Sí. Sí. Pero el proyecto se llama Onda Trópica. ¿Cuándo apareció Onda Trópica? No, Onda Trópica aparece mucho después. Ah, entonces ¿qué viene antes? No, digamos el tema del Frente Cumbiero, que como tú bien dices, arranca como una idea, un concepto, tiene sus primeros frutos musicales con, digamos, el resultado de lo que se hizo en la residencia artística en México, que yo hice unas piezas para una orquesta sinfónica juvenil en Puebla, hice unas piezas electrónicas con unos sonideros en Ciudad de México, otras grabaciones en Monterrey, y esas pequeñas grabaciones que las monté en MySpace, pues toda esa época MySpace, fueron como el primer origen del Frente. Luego, mi amigo Sonido Martínez, uno de los coleccionistas y diggers de discos más importantes de Latinoamérica, vino a Bogotá, eso fue en el año 2008, después de que nos conocimos en esta experiencia. Vino acá a Bogotá y estuvimos por un año haciendo ya como una nueva música con el Frente. Después de este año él se va y lo que viene a continuación fue el proyecto con Mad Professor de hacer el disco Frente Cumbiero Meets Mad Professor, que es un disco de cumbia que se aproxima a las técnicas de producción del dub, y que fue un disco pues muy importante para la carrera, digamos, en cuanto a lo que vendría después de las posibilidades de acceder a otra gente, de tener como otros... O sea, ese fue un disco que tuvo una muy buena aceptación y que hasta el día de hoy sigue siendo como un referente importante, que la gente sigue referenciando, siguen reeditándolo, sigue como... Ese disco es como la piedra angular, digamos, de mi carrera como de conexión con un público más amplio, digámoslo así, ¿verdad? ¿Qué buscaron ahí? ¿Y qué encontraron juntos? Ese disco lo que buscaba era hacer unas versiones dub de estos temas de cumbia, digamos, formalmente más bien tradicional. Entonces yo hice unos temas que el formato eran 4 vientos, trompeta, barítono, clarinete y trombón, timbal, alegre, guitarra eléctrica, y bueno, pues en esas grabaciones estuvo pues Pedro, estuvo Urián, estuvo el Chongo, estuvo el profe, estuvo pues como todo el parche de amigos, y entonces la idea era grabar unos temas y que se hicieran unas versiones dub de eso, y las versiones dub las hizo Mad Professor. Esto vino gracias a un proyecto con el British Council, que por supuesto es parte fundamental de esta historia porque fueron los que pagaron todo este proyecto. El British Council en esos años estaba haciendo un proyecto que se llamaba Incubator, que buscaba reunir un productor por país en Latinoamérica para hacer proyectos de intercambio con músicos de Inglaterra. Entonces yo me acuerdo muy bien que pues yo ya estaba trabajando en la Javeriana, yo entré a trabajar en la Javeriana desde el 2005, desde que llegué, sí, ya llevo como 15 años en la Javeriana. Y entonces en ese momento, en un correo así de la universidad, me llegó esa convocatoria que era buscando productores para que mandaran unas ideas y luego iban a escoger quién iba a ser seleccionado, pero ya se le había vencido la fecha de entrega de los proyectos. Por decir algo, la fecha de entrega era el 7 de septiembre y yo leí eso como el 12 de septiembre, como 5 días después. Pero yo tenía toda esta idea del tema de la cumbia latinoamericana, el tema de lo transnacional, el tema de todo esto, y dije, esta vaina es para mí, y me escribí todo el proyecto como en 4 horas así, y mandé el correo. Y milagrosamente, así se hubiera vencido el plazo, me escogieron a mí para ser ese productor que podía desarrollar ese proyecto. Entonces ellos me pagaron un viaje a Inglaterra para reunirme con los posibles colaboradores, ¿sí? Entonces yo tenía varias ideas, me reuní básicamente con 3 parches diferentes. Uno era reunirme con los gitanos, con un parche, digamos, de gitanos en Inglaterra, pensando en la relación entre el Festival de Gucha y el Festival del Porro en San Pelayo, ¿cierto? Como este tema de las bandas de covers, y ver si de pronto traer un parche de gitanos a San Pelayo, qué podía pasar, ¿cierto?
El otro era hablar con el ambiente más fresco del dubstep en esa época, y me reuní con Code9, que es uno de los productores así más pues, importantes del dubstep, un tipo de una avanzada conceptual muy grande, y me reuní con Mad Professor. Todos estos era, digamos, el más con más trayectoria, con más discografía, con todo, y al final entonces decidí que lo mejor era hacer el proyecto con Mad Professor. A los 6 meses vino Mad Professor y estuvimos en la Javeriana haciendo esas sesiones de grabación, que por supuesto la idea era también invitar a muchos del parche a que conocieran Mad Professor, conocieran sobre el dub, que era pues un concepto que acá estaba muy... ¿Por qué no nos cuentas un poco ese concepto? Bueno, el dub es una técnica de producción que se inventaron en Jamaica, que es tal vez de las pues, banderas estéticas de la electrónica más importantes que se pudieron haber creado, ¿cierto? Muchas veces uno quiere pensar que la música electrónica y los equipos y las consolas y como la técnica es algo por allá de los alemanes, es algo de los gringos, y es una chimba saber que los jamaiquinos, estos negros, se inventaron los avances estéticos más importantes para la evolución de la electrónica, ¿cierto? Entonces lo que empezó a hacer esta gente es empezar a darle al productor un rol creativo muy grande. Entonces, por decir algo, los Upsetters, una banda de reggae de Jamaica, iba a grabar al estudio de Lee Perry, que es uno de los grandes productores del dub, y Lee Perry, listo, graba la banda. Entonces están la batería, los vientos, el pianista, y graban la canción la banda, listo, la grabaron. Una vez se va la banda, queda el productor con las cintas de la grabación y empieza a jugar con todo esto. Entonces el concepto del remix, el concepto de la remezcla, el concepto de las versiones, es algo que se inventan ellos en el año 70 entre King Tubby y Lee Perry. Entonces es empezar a hacer como que el técnico ya deja de ser un técnico de grabación, sino empieza a ser un compositor y un creador, pero utilizando esa información que ya estaba grabada. Entonces empiezan a meter todo tipo de ecos, de delays, empiezan a hacer vainas muy espaciales, sacar la percusión, es muy volado, es muy lisérgico, es súper, o sea, también sin marihuana en Jamaica de pronto no hubiera existido, ¿verdad? Pero es un mundo muy volado que le da una amplitud muy grande. Entonces es un universo muy interesante si no lo conocen, el del dub de Jamaica. Bien, entonces esto lo relaciono con lo siguiente: la cumbia rebajada es nuestro dub, ¿verdad? El universo que se abre con la cumbia rebajada es el mismo que se abre con el dub, porque la cumbia rebajada abre un espacio de psicodelia como, o sea, imparable. ¿Qué debemos oír si queremos oír cumbia rebajada para entender ese concepto? Básicamente la cumbia rebajada es coger las cumbias tradicionales y bajarles el pitch, bajarle la revolución, ¿sí? Entonces digamos, tú coges un disco de 45 y lo pones a sonar a 33. Entonces esta vaina es un súper lento, todo distorsionado, porque las voces tienen el pitch súper abajo, hasta el punto que a veces ni se entiende ya lo que dice la letra, y todo coge un cuerpo de bajo muy gordo, que es también en el mundo del dub, es el bajo. Entonces yo cuando escuché esos discos de rebajada, pues dije, esto es un dub muy tripeado, esto es como un tipo de cumbia muy tripeada, y ahí venía la relación. ¿Por qué hacen unas cosas de dub con cumbia? Por este referente de la cumbia rebajada de Monterrey, que es un universo de posibilidades. O sea, la rebajada es un universo de posibilidades como, pues sí, sin fronteras. Entonces ese disco con Mad Professor fue muy bacano, vino Mad Professor, hicimos unos talleres en la Javeriana, donde la gente podía ver cómo es que él trabajaba, ¿no? Porque entonces ya estaban las grabaciones de nosotros hechas, entonces él tenía ya las trompetas, los vientos, las percusiones, y ya empezó a hacer sus mezclas dub ahí, y ese disco que salió en el año 2010, que se llama Frente Cumbiero Meets Mad Professor, es pues un disco de verdad muy importante, porque como te digo, hasta el día de hoy sigue dando mucho de qué hablar, envejece muy bien, por suerte, sí. Luego de eso, ¿qué viene? Bueno, luego de eso viene Onda Trópica. Ah, no, mentiras, los Pirañas también vienen por esos mismos años de Frente Cumbiero. ¿Se acuerdan? Evelyn nos habló de Pirañas.
¿Qué es ese proyecto que es con Pedro y con Eolis? Es un grupo de improvisación, es un grupo que básicamente surge de una dinámica que hemos tenido nosotros de siempre de estar improvisando y estar llameando y estar haciendo temas en el momento, y Los Pirañas, digamos que surgió en realidad como una especie de chisga. Bueno, gracias. Pedro Ojeda, que pues siempre ha tocado con miles de proyectos y miles de vainas, nos llamó un sábado por la mañana como: oiga, compañeros, tengo un toque esta noche en un restaurante que se llama La Frontera, un restaurante de comida mexicana que quedaba en la Macarena. Entonces tengo un toque esta noche, venga, vamos a tocar, y listo, vamos. Entonces nos fuimos los tres, que pues ya estábamos muy acostumbrados a improvisar, y llegamos a tocar como haciendo una especie de música de restaurante, ¿no? Como para acompañar, pero pues colombianista y tal, pero así como muy pasito, tal, como muy respetuosa, muy de ambiente. Y listo, nos salió una chimba, quedamos muy contentos, y entonces Pedro lo había contratado como por 4 fines de semana para hacer eso. Entonces fuimos el siguiente y ya empezamos a meterle un poquito más de carne, ¿no? El siguiente ya estábamos bien ruidistas, porque Los Pirañas es un grupo muy ruidista, y hasta que el dueño del bar dijo: no muchachos, ya muchas gracias, ya no, paren, gracias, váyanse ya y no vuelvan más por acá. Entonces de ahí arrancamos a tocar primero en fiestas de amigos, en sitios por ejemplo como Camucol. Han visto que hay como una asociación de serenateros que tiene una casa en la Caracas brutal. Si no han entrado allá, les recomiendo mucho. Tienen unos cuadros, tienen un ambiente, y ahí hicimos unas fiestas donde tocaban Los Pirañas, hasta que Luis Daniel Vega, que tenía ya en ese momento el sello Festina Lente, nos invitó a grabar un disco. Nosotros nunca habíamos pensado en grabar ni nada, era un grupo como pues de tocar, de parche y tal. No, él estaba acá en Bogotá, Luis Daniel estaba acá con el sello Festina Lente, y grabamos un disco, y bueno, digamos que una de las ventajas de este disco del Frente Cumbiero con Mad Professor es que fue un disco que se prensó con un sello de afuera que se llama Bumpy Soul, y este fue una puerta de entrada muy grande que desde ese momento en adelante nos ha permitido lanzar todos nuestros discos en Europa y en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces desde que salió el disco de Pirañas, ya a los 6 meses tenía la versión de la edición en vinilo europea, y entonces fueron grupos que empezaron a tener pues como una presencia en las discotiendas de afuera, una referencia en los artículos de prensa. Ya por supuesto ya había pasado este momento años atrás de como el nuevo boom del tema de la cumbia, entonces el disco del Frente Cumbiero con Mad Professor se referencia dentro de esa línea. Entonces por eso es que a veces pues está esta frase pues que a mí me la cuestiono mucho, pero es que obviamente es una frase muy de cajón y pues muy como un titular, un eslogan muy vendedor, que es como que si yo hubiera sido como una especie de precursor de la nueva cumbia, y que entonces la nueva cumbia y Mario Galeano, pero eso en realidad pues es una cosa que yo nunca me encargué de construir, sino que es una cosa que viene de los titulares de prensa, de los artículos de prensa, de lo que la gente está escribiendo, y que es una muletilla muy fácil de cogerse de ahí. El caso es que esos discos empezaron a grabarse, a salir afuera, y bueno, ya en este punto estamos próximos a lanzar un nuevo disco con Pirañas en 15 días, que sale con un sello inglés que se llama Glitterbeat, que es un sello bien interesante, con un catálogo impresionante. Entonces eso es un logro muy bacano poder estar con Pirañas en ese sello. Y el disco sale ahorita, en 15 días. ¿Onda Trópica qué fue? Bueno, Onda Trópica es tal vez de todos esos proyectos el más épico en cuanto a trabajo en equipo con músicos y presupuesto y todo eso. ¿Cómo era más grande? Claro, Onda Trópica, el primer disco de Onda Trópica fuimos 55 músicos los que grabamos en el disco, ¿cierto? Es un proyecto bastante de una envergadura gigante. 55 músicos, donde está pues, Aníbal Velázquez, Fruco, Ramayá, o sea, Michi Sarmiento, Alfredito Linares, o sea, y Elis Álvarez, y Chongo, y el profe, y Marco Fajardo, o sea, nuestros amigos y nuestros maestros, básicamente fue el proyecto. Entonces, eso fue un proyecto muy importante.
que viene también de la mano del apoyo del British Council, nuevamente. Gracias a que en este proyecto Incubator, mi proyecto con Mad Professor terminó siendo como el proyecto más visible de todo lo que hicieron en Latinoamérica, ¿cierto? Porque es muy loco porque había gente de México, de Perú, de Argentina, de Cuba, de Brasil, y yo no sé por qué nadie hizo nada como concreto, ¿cierto? Como que la gente no hicieron nada. Bueno, yo por suerte hice mi cosa y el disco tuvo mucha prensa, empezaron a hablar, entonces esa gente del British Council quedó feliz con esa cosa, porque la plata que le invirtieron, digamos que se hizo visible para ese año, que fue el año 2012, como desde el 2010, venían las Olimpiadas de Londres del 2012, ¿cierto? Los Olímpicos de Londres del 2012. Entonces el British Council quería patrocinar una banda por continente para hacer unas presentaciones en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿verdad? Entonces el equipo del British Council de acá, con este antecedente de Mad Professor, hicieron mucha presión y pues hicieron sus cartas, y por suerte me escogieron a mí para que armara ese combo que representara a América en los Juegos Panamericanos y en los Olímpicos. Entonces por continente escogían eso. Entonces, por supuesto, ¿cuál era la idea? Lo que quería el British Council era una banda que fuera a tocar a los Olímpicos. Entonces la comisión era: usted abre un combo y váyase a hacer un toque. Y obviamente se necesitaba un componente inglés dentro de la ecuación. Y ahí llegó la oportunidad perfecta de trabajar con Quantic, que es pues un productor inglés que vivía en Cali, que éramos muy amigos, y ese era el momento perfecto para hacer un proyecto juntos con el patrocinio del British Council. Entonces nosotros lo que dijimos al British Council es, bueno, igual Quantic y yo tenemos unas similitudes muy grandes, principalmente a través de la discografía, porque él también llegó a comprar mucho disco y a conocerse todos los discos, y cuáles eran los discos de Curro, cuáles eran los discos de Machuca, cuáles eran los discos de Tropical, cuáles eran los discos, o sea, todo el tema discográfico así muy claro en la cabeza, ¿no? Codiscos, Fuentes, Sello Vergara, así. Los dos hemos sido siempre muy freaks como del tema discográfico, entonces teníamos esta afinidad. Él ya estaba haciendo estos grandes discos, estaba grabando en Cali en estos años, y entonces vimos la oportunidad de hacer el proyecto. Ahora, nosotros perfectamente pudimos haber haber armado un convito, una chisga, vamos a tocar a Inglaterra y cada uno se puede embolsillar así como $50,000. Había mucho dinero, mucha plata. El British Council a ese disco, o sea, el proyecto Onda Trópica costó $350 millones del año 2012. Esa fue la plata que nos dieron para hacer el disco, que incluso en ese año fue, o sea, el disco de Juanes, porque me acuerdo muy bien que Sony sacó como unas cosas sobre el disco de Juanes. Al disco de Juanes le metieron $250 millones en el 2012, y nosotros tuvimos $350 millones que nos lo gastamos con toda o sea, mejor dicho, todo el traquetismo musical posible, porque invitamos a todos nuestros héroes musicales, le pagamos a todo el mundo re bien, fuimos a grabar a Fuentes, grabamos todo en cinta. Entonces sí, nosotros pudimos haber matado esa moña, digamos, como decir: listo, armemos este convito, ensayemos 3 semanas, vámonos para Londres, todo el mundo se bolsilla la plata. Pero entonces dijimos al British Council que de verdad, para hacer un proyecto, entonces no había que hacer un disco, había que hacer una grabación, teníamos que reunirnos, un proceso de creación, de intercambio, no sé qué. Entonces los montamos en esa idea y nos consiguieron más presupuesto. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era invitar a nuestros ídolos discográficos a grabar con nosotros, porque nosotros todo el día estábamos con los discos de Michi, con los discos de Ramayá, con los discos de Fruco, y todo el día, o sea, Piano Loco, todo el día con Afro Sound, Wanda Kenia. Toda esta vaina era una obsesión muy grande para nosotros. Entonces, bueno, vamos a buscar a estos músicos, a ver quién está todavía por ahí, a quién vamos a invitar. Entonces la idea era invitar como más o menos la mitad de gente, de señores maestros, y la otra mitad como de nosotros, como los amigos. Entonces, bueno, en este disco estuvo una lista muy, o sea, Nidia, Freddy Colorado,
Pedro, ¿El Chongo otra vez? el Chongo, sí, el Chongo, estuvo también Marquitos Micolta, Esteban Copete, o sea, imagínense, 55, así es un All Stars pues, intergeneracional muy interesante. La idea era grabar en Medellín, en el estudio de Fuentes, que todavía existía el estudio. Tuvimos además, fuimos el último grupo en grabar en el estudio de Fuentes en bloque antes de que tumbaran una de las desgracias más grandes de la historia de Colombia en los últimos años. Y grabamos todo en cinta, llevamos 1 tonelada de equipos porque las máquinas de cinta de Fuentes estaban dañadas, llevamos consolas porque tenían una consola Sony ochentera super paila, entonces llevamos una consola Langevin de los 60s con un sonidazo. Todo este, digamos, enfoque técnico es algo que Quantic aportó muchísimo al proyecto y el cual yo he ganado muchísima información, que es bien estar pendiente del lado técnico de qué amplificadores, cómo se graba, qué micrófonos y por qué, y cómo buscar una identidad sónica particular. Entonces él trae toda esta visión al proyecto de decir, bueno, vamos a traer esta consola, no vamos a usar esta Sony ochentera de mierda, es que vamos a utilizar otras consolas, cinta, microfonería de época. Esos 100 Fuentes tenían unos micrófonos muy buenos, Telefunken, Neumann, RCA 55, o sea, unos micrófonos bacanísimos, y nos metimos a Fuentes un mes a grabar el disco, ¿verdad? Que fue un lujo increíble. Y luego nos dimos lujos como pasar el proceso de la cinta directo al vinilo, ¿verdad? Sin procesos digitales, sin pasar por computador. Solo eso nos costó como $18,000, solamente hacer el transfer directamente de las cintas al vinilo sin pasar por el computador. Pero como había plata, dijimos, vamos a hacer esta vaina con todo. Incluso de esos 350 palos, yo fácilmente puse, digamos, 5 millones de pesos de mi plata. O sea, incluso pusimos más para ir sumando un poquito para hacerlo más bacano. Y entonces ese disco, cuando tú lo escuchas en vinilo, no hay ningún proceso digital de por medio, es 100% análogo desde la fuente hasta el disco. ¿Cómo fue recibido? ¿Con tanta alegría, con tanta... Claro, como el de Bad Professor? El disco Onda Trópica es un discazo de antología, o sea, tiene un impacto mundial bien interesante. Salió con un sello inglés que se llama Soundwave, en un formato de 3 LPs, más un 45, más un libro de fotos, librito, toda la fotografía y el video aparte lo hizo V+, que es un fotógrafo y videógrafo pues muy legendario de Los Ángeles, que es el que le ha hecho toda la fotografía a Madrid, a Flying Lotus, pues, que ha tomado todas las fotos al parche y recupero de Los Ángeles. Entonces hay un registro de video, por ejemplo, de esas sesiones, que es es un tesoro, pues estábamos todos en Fuentes durante un mes grabando con estos maestros, ¿cierto? Entonces todavía no se ha editado, pero yo me imagino, no sé, en 15 años o 20 años cuando revisemos ese material, hay un material de mega lujísimo que tenemos nosotros ahí. Es una edición que salió muy impresionante. Ese disco de Onda Trópica es genial y es el proyecto que se conoce más de nosotros en el mundo, es Onda Trópica, es el proyecto que más la gente referencia. Entonces, por ejemplo, no sé, temas como La Cumbia Espacial de Juancho Vargas, es una canción que en YouTube tiene, no sé, 15 millones de vistas, una canción que suena en los aeropuertos. Precisamente hace como 3 días mi prima estaba en el aeropuerto de Atenas y dijo, oiga, está sonando acá Onda Trópica en el parlante, y suena en restaurante. O sea, Onda Trópica es un disco que tiene, el primer disco Onda Trópica, el segundo no tuvo el mismo impacto, pero es un disco que tiene un alcance internacional bien interesante. Económicamente, ¿cómo funciona su música? Pues yo vivo en el mundo de la música solamente, entre las clases, entre los grupos, también trabajo mucho como DJ, producción, clases, ahí entre todo eso está mi ingreso de plata para sostener a mi familia, que tengo 2 hijas, entonces colegios, arriendos, toda esa vaina viene del trabajo como músico.
Y gran parte de eso viene de, pues, de los toques afuera, que definitivamente es como el principal como ingreso de trabajo de plata que hay para nosotros. Hay otro proyecto todavía, Guaqueros. Bueno, los Guaqueros es un parche de DJs con Mateo Ribano, que es el artista plástico con el que nosotros trabajamos, que fue el que hizo, el primer trabajo que hice con él fue precisamente la carátula de Frente Cumbiero Meets Mad Professor. Y es un parche de DJs. Mateo también es un digger así muy exagerado y se la pasa buscando discos, entonces es básicamente estar poniendo vinilos pues de acá y de África y de Latinoamérica y del Caribe. Sí. Y por si no saben, ahorita ha tenido hace muy poco tiempo la alegría de hacer un trabajo para un combo absolutamente increíble. Para mí son los más. Cronos Quartet acaba de hacer una obra para Cronos y la grabó Cronos. ¿Por qué no nos cuentas de ese proyecto y qué significó para ustedes? Sí, digamos? No, pues es que digamos una cosa que me parece chévere de la forma en la que me ha tocado, pues como la experiencia, es poder trabajar con parches muy diferentes, poder trabajar con gente muy diferente, por decir, con Michi, con Quantic, con Jorge Drexler, con Cronos Quartet, ¿cierto? Y básicamente yo llego al Cronos a través de una comisión que me hace el Teatro Colón. El Teatro Colón, cuando ya sabe que van a traer a los del Cronos Quartet, comisiona 2 obras para que el Cronos las estrene acá. Entonces comisionaron 2. Una se la comisionaron a Alba Fernanda Triana, que pues es una compositora colombiana muy enfocada como en el diseño sonoro, y la otra me la comisionaron a mí. Entonces, bueno, vino el Cronos, esto fue en el 2015 o 2016, y el Cronos entonces tocó las 2 obras. Yo hice una pieza que se llama Microsurco de Liebre, que es muy bacana porque tiene un tornamesa. Entonces los músicos están, o sea, yo lo que hice fue grabar como una base rítmica, entre otras cosas porque yo estoy restaurando una cortadora de vinilos, ¿verdad? Que pues permite grabar pues, lo que uno quiera. Entonces, yo lo que hice fue coger y samplear de una serie de discos de 78 que tengo. Empecé a samplear puros ruidos de esos discos, pues obviamente discos de cumbia y discos de sello tropical y de curro, como el sonido que hay al principio del disco o el sonido que hay al final. Entonces todos los pops, los clicks, todas esas cositas las amplié, y con base a eso hice una base rítmica como tropicalista que iba a acompañar al cuarteto. Entonces hay un tornamesa, arranca la pieza, los músicos le dan play al torna, ponen la aguja y arranca el disco, y ellos empiezan a leer la partitura con el disco. Hay un momento en el que se le baja el pitch al disco, se rebaja, ¿cierto? Y entonces esa pieza quedó muy muy bacana, y apenas se acabó el concierto, David Harrington, que es el director del Cronos Quartet, de una vez me dijo: oye, esta pieza nos gustó muchísimo y queremos invitarte a hacer ya una comisión directamente para el Cronos, que fue la pieza que salió hace como 3 meses, que se llama Tolo MIDI, que compuse para un programa, o como se puede decir, un proyecto que ellos tienen que se llama 50 for the Future, que busca hacer un repertorio de 50 composiciones para cuarteto de cuerdas, 25 por mujeres y 25 por hombres, para crear como un nuevo repertorio de música clásica para alimentar a los nuevos intérpretes. Entonces son discos, composiciones que tienen descarga libre, las partituras las puedes cargar el que quiera y tocarlas. Empecemos nuestra conversación. Tenemos a semejante personaje, ya tenemos un esbozo. Qué pena inicial, no, un esbozo inicial, y nada, se abre aquí la conversación con ustedes, que es el sentido principal de este espacio. Pero primero hacemos este mapa, digamos, gigante. Sí, digamos que el tema biográfico es un poquito ladrilludo, pero lo interesante es como empezar a hacer una serie de reflexiones alrededor de por qué hacer música local, por qué hacer la música desde acá, y desde lo político, desde lo estético, que básicamente es pues una suerte
y pues un lujo tener nosotros hoy en día en Bogotá principalmente una comunidad de músicos tan comprometidos con esto, por supuesto donde están incluidos ustedes que pues por algo están acá y estudiando estas cosas, y es tener el lujo de tener este ecosistema de proyectos, bandas, sellos discográficos, posibilidades de gira, que de verdad es una cosa que uno no ve en otras partes, ¿sí? O sea, uno no encuentra lo mismo en otros países de Latinoamérica, y parte de lo que hay que hacer es, entre comillas, no comerse el cuento, pero darse cuenta de lo importante y de lo relevante de las cosas que hay que hacer y lo que se puede seguir haciendo, porque muchas veces parte de nuestro complejo tercermundista es que todo lo de acá es de segunda, de tercera, que nosotros estamos ahí, pero entonces pille lo que hizo el inglés y no sé qué. Parte de la cosa es empoderarse, comerse el cuento y decir listo, para adelante, y hacer cosas que pueden ser locas, que pueden ser diferentes, pero que van a encontrar su punto y su nicho. Entonces sí, chévere como pues hablar un poquito desde ese lado también, como el asunto. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiere comentar algo. Aquí estoy bien, tranquilo, más tranquilo. Es para que la Para la grabación. Gracias. Mario, buenas tardes, gracias. Qué nota que estés acá. Yo quería preguntar cómo ha sido la experiencia con bailar en la cueva, porque me gusta mucho lo que pasa ahí, lo que pasa con el sonido de la incursión del acordeón, con lo que sucedió en esos temas, y quería saber cómo ha sido esa experiencia. Bueno, ese Bailar en la Cueva es un disco que hice produciéndolo para Jorge Drexler, que fue también una cosa súper particular. Yo obviamente conocía a Jorge Drexler de nombre, porque yo sabía que él sabía, pues, cuando por allá se ganó como un Oscar por una canción de una película, eso salió como en la prensa y como en los noticieros, pero yo nunca había escuchado la música de Jorge Drexler. Entonces yo sabía que la gente ya le tenía como un referente medio de culto, pero un día de la nada, en el 2014, me llegó un correo como: hola Mario, soy Jorge Drexler, estoy buscando quiero producir un disco, y entonces me han hablado, no sé qué, y entonces quiero hacer un disco que sea fuera de España, y entonces no sé qué. Entonces empezamos a hablar y yo literalmente puse como en el Facebook como: bueno, recomienden la música de Jorge Drexler, porque yo no conocía nada de la música de Jorge Drexler. Organizamos entonces unas sesiones de grabación, ya por supuesto ya había pasado Onda Trópica, ya estaba como toda esta cosa. Entonces organizamos unas sesiones de grabación acá en Bogotá, y Jorge estuvo acá como por 3 semanas, estuvimos grabando el disco de él acá. Una cosa que definitivamente, si bien yo no soy muy de la onda musical en la que Jorge se mueve, porque pues tiene muchos tintes de pop, tiene muchos tintes de jazz, tiene muchos tintes de otras cosas, Jorge Drexler es un letrista muy bravo, un letrista muy interesante. Entonces, y como persona es un sol, ese tipo es bacán completo. Entonces fue un proceso bastante interesante con él, de creación ahí, de frescura, de cero pretensiones, de nada, y quedaron grabados los temas que, digamos que mi asesoría, por decirlo así, vino más desde a quién invitar, qué hacer con estos temas, qué ritmos podemos buscarles, porque obviamente las composiciones son de él y entonces no nos iban a alterar, pero era más bien como dar un concepto y una producción de cómo podría meterse en otros sonidos, ¿verdad? Y por supuesto eso tiene mucho que ver con las personalidades de los músicos que tú invitas a tocar, ¿sí? O sea, para nada es lo mismo decir: yo voy a grabar un acordeón y voy a invitar a Egidio Cuadrado, o decir voy a invitar a Iván Medellín de la Sonora Mazurera, ¿cierto? O sea, son dos universos completamente diferentes, y uno tiene que saber a quién está invitando a tocar, porque cada uno tiene, ese personaje es el que le da dimensión al disco. Entonces muchas veces es muy importante leer muy bien cuáles son las personas con las que uno quiere colaborar, porque ahí está el secreto. O sea, si usted quiere meter un acordeón, pero usted trae cualquier acordeón, eso no va a ser igual. O si usted quiere meter algo de electrónica y trae a un DJ de electrónica o a alguien que utiliza la electrónica de forma muy convencional, o que tiene un referente muy gringo, europeo, houseero, lo que sea, pues va a sonar paila,
¿cierto? Si usted es una persona que trae una identidad y que tiene otra forma, entonces ya tiene una cosita diferente. Y creo que entonces son todos esos elementos que al sumarlos queda ese proyecto con Jorge, y que digamos tuvo como el coletazo bastante curioso de recibir un Grammy al mejor disco del año en el 2016. Bueno, ¿qué? 2000. Bueno, el caso es que, y pues obviamente el primer y único Grammy que me dieron a mí, que es muy chistoso porque la gente estaba en el Grammy, le come un cuento ridículo, es una cosa muy baila. Y yo en ese momento tuve unos encontrones bastante fuertes con, por ejemplo, Carlos Solano del Tiempo, que empezaron a sacar unos artículos alrededor del Grammy, el Grammy Latino, o sea, eso fue como, por decir algún miércoles por la noche, yo estaba en México haciendo unos conciertos con Pirañas, como a las 11:30 de la noche, todo el mundo así, felicitaciones del Grammy. Yo no, weón, es que yo con Pedro y ellos hablando del Grammy, nosotros siempre hemos sido lo más anti eso del mundo. Y literalmente el Grammy, ¿sabes? Me causa mucha curiosidad. Uno muchas veces ve la gente con los Grammys que los pone como en su foto de perfil de Facebook, así como teniéndolo, como que se vean aquí atrás. No, nosotros siempre hemos sido con esa vaina. Y bueno, eso también entonces abrió otra puerta por ahí para que otra gente conociera el trabajo. Entonces nosotros siempre nos hemos movido por otro lado. El disco quedó chévere, es muy diferente a la discografía otra que tiene Jorge. Eso también es muy interesante de Jorge, que es un tipo que cambia de disco a disco conceptos, es un tipo muy arriesgado, pero que puede darse el lujo de estos riesgos gracias a su embelezo, su miel lírica, que deja a todo el mundo así boquiabierto. O sea, el man puede poner el fondo que quiera, pero desde que esté en la vocecita de Drexler y su poesía, todo el mundo se lo va a consumir. Entonces es un proyecto interesante con el Jorge. Yo tengo una pregunta, pues, que he estado pensando últimamente, ahorita que nos están vendiendo todo esto de las industrias culturales y todo pues como si esa vaina como el espejismo de que la economía naranja y todas esas cosas, pues cuál debería ser la actitud de nosotros que estamos como tratando de hacer escena y todo eso, porque yo creo que debe ser muy cuidadoso, porque pronto meternos dentro de eso, igual sí son oportunidades que se pueden llegar a tomar. Entonces yo como que he estado charlando de eso y como echándole cabeza como qué actitud deberíamos tomar nosotros. No sé cómo lo tomo como de pronto desde su punto de vista, o si alguien más quiere como tomarlo, qué deberíamos estar haciendo como para No, claro, pues sí, obviamente esa es una opinión personal, pero para mí la economía naranja es como un proceso de el capitalismo salvaje para apropiarse de lo último que no tenían propiedad, que era el arte y la cultura y la música, que siempre hemos estado como ambiente artístico al margen de los gobiernos, al margen de los procesos económicos. Pero entonces ahora están viendo que este es un pedazo que todavía les falta por meterle diente y se nos están viniendo encima con toda. Entonces, ¿qué es? Es un ambiente de empresarios, es un ambiente de gente que no hace parte de nuestro mundo, y es un ambiente de gente que está viendo cómo monetizar y cómo sacarle el jugo a este pedazo que se estaban perdiendo, que eran las películas, las producciones discográficas. Bueno, digamos que la industria de la música ya hacía parte de ese, digamos, tema como intereses económicos, de los grandes intereses de empezar a chuparse la sangre de los artistas. Por ejemplo, en el cine colombiano no pasaba eso. En el cine colombiano era una mano de gente sacando de su plata, y ahora ya encontramos que están las productoras que están empezando a meterle plata. Entonces yo la verdad creo que bueno, hablando del tema de la contracultura, ¿cierto? Es una aproximación personal. La contracultura para mí significa también hacerle una frente, o sea, ponérsele de frente a eso y no comerle cuento a esa vaina, porque eso es un espejismo completo que está a favor de los políticos. O sea, Iván Duque está vendiendo su campaña como
político a través de una industrias naranjas, industria de economía naranja. El que se está beneficiando de eso es él, porque le está poniendo una máscara que hace ver como si estuviera haciendo algo por este país, ya que en ninguna otra cosa está haciendo nada, ni en esto. O sea, estoy seguro que la economía naranja va a tener mucho dinero, pero todo ese dinero se lo van a tumbar puntos intermedios de la cadena, las productoras, y el último que va a recibir la plata es el artista, bien sea el director de cine, el músico, el de teatro, lo que sea. Entonces van a meter mucho billete, pero nosotros no vamos a recibir eso. Entonces yo creo que igual la autogestión sigue siendo la principal forma de trabajar. Yo, por ejemplo, he tenido la ventaja, la suerte, el apoyo de convocatorias, ¿sí? Las convocatorias, o sea, el Ministerio de Cultura me ayudó a estudiar afuera, el Ministerio de Cultura me llevó a México, el British Council, después que un proyecto me patrocinó esto, y toda esta cosa viene mucho de tener una cosa proactiva, de proponer cosas para ver quién puede financiarte a ti eso. Porque yo nunca de mi bolsillo hubiera podido haber ido a Monterrey a quedarme 3 meses a aprender sobre cumbia de México, es imposible. Y cada uno de esos eslaboncitos le va a uno dando como un nuevo escalón donde se puede parar y decir, es que yo ya hice esto, entonces al otro proyecto que tú vas a aplicar ya tienes esto, y entonces ya empieza uno, y luego ya entonces la gente empieza a llegar por otros lados, ya por ejemplo Drexler le escribe el correo o ese tipo de cosas, o ya sabe uno que se puede ir a Europa y los conciertos están y toda la cosa. Pero todo eso apunta a autogestión. Nosotros todo lo hemos hecho con nuestros amigos, nuestros compañeros, los videos los hace sí, o sea, nunca decimos, uy, no, videoclip. No, entonces ahora nos toca, vamos a contratar a la empresa de videos así que nos toca pagarle 15 palos. No, siempre es entre el parche, la autogestión. Entonces, para mí lo de la economía naranja creo que no nos debe desviar de la lucha que es crearse su propio espacio, inventarse cosas. Creo que es muy importante tener una mentalidad de llevar todos a un siguiente nivel, porque es muy fácil quedarse donde uno está, es muy fácil quedarse como ahí y de repente usted se da cuenta y lleva 10 años ahí. Entonces hay que tener siempre como una cosa de estar buscando nuevas colaboraciones con otros ambientes, colaboraciones con artistas plásticos, colaboraciones con gente del cine, otras vainas. Entonces yo creo que la economía naranja no es nuestra salvación, ni mucho menos, es la salvación de otra gente, salvación política, salvación económica por otros parches, pero para nosotros está entre nosotros mismos nuestro camino. No sé si alguien más sobre eso tiene alguna reflexión. Hola Mari, buenas tardes. Quería preguntarte específicamente por Alejandra Gómez, cuál ha sido pues así como ustedes han apostado a creerse el cuento y hacerle a cosas irreverentes, pues también está paralelamente esta gente en la cadena de producción que dice, yo creo en esto y esto es lo que me gusta y yo me voy con toda y... Claro. Sí, ella, ¿cómo ha sido tu experiencia o cómo percibes esa acción de ella en el parche de ustedes? Bueno, ¿esto se apagó? Sí. Bueno, para los que no la conocen, cuando hablamos de Alejandra, Alejandra Gómez es una compañera de nosotros que tiene un proyecto que se llama Biche, que es una productora, pues es como un foco de gestión cultural que en este momento, digamos, hace el management de Frente Cumbiero y hace booking de Frente Cumbiero para Latinoamérica. Entonces, Aleja empezó trabajando con Me Too, luego estuvo con Los Pirañas, con Sidestepper también estuvo trabajando. Ella en realidad empezó su carrera con Pollen Records, que es una discográfica muy importante de Felipe Álvarez, que pues fue una discográfica que sacó a Chuck It Down, que grabó el primero de Bomba y eso, y que Aleja llegó muy chiquita ahí como de 22 años a trabajar en Pollen y se dio cuenta pues fue como su escuela, ¿verdad? Y salió de ahí con un interés muy focalizado en lo local,
pues darle gasolina a lo de acá. Y para mí, pues Aleja es más que mano derecha, es una persona que básicamente nos está ayudando todo el tiempo a fortalecer el proyecto, ¿cierto? Pero más allá de eso, creo que la principal como cosa que Aleja ha hecho magistralmente es tener una visión como muy latinoamericanista de lo que nosotros debemos hacer. Es decir, Aleja es la que nos abrió el mercado a nosotros en Latinoamérica. Si nosotros vamos a Argentina, a Brasil, a México, a Perú, a Chile, es gracias a esos contactos que ella ha hecho. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil saber que usted siempre puede ir a Europa pues hacer toques y siempre va a estar eso ahí. Y nosotros ya estamos, la verdad es que nosotros estamos girando desde el año 2008 y nosotros ya hemos hecho cientos y cientos de toques en Europa, Estados Unidos y bueno, por otros lados, y ya es como, o sea, otra vez vamos a Francia, otra vez vamos a Alemania, claro, bacano porque está el trabajo y siempre es chévere, pero es como Brasil, vamos a llegar a Brasil. O sea, para mí de las cosas más chéveres que me han pasado en los últimos como 3 o 4 años es empezar a llegar a tocar a Brasil, y que ha sido una cosa que estamos haciendo todos los años desde hace 4 años. Hace poquito, 3 o 4 semanas estuvimos con Frente Cumbiero, y bueno, poder tocar en Río, en San Paulo, y saber que ya llega un parche de 200, 300 personas que ya sabe, aparte que el brasilero es tan autosuficiente en música tropical, pues que él le vale huevo porque no necesita nada, y ya saber que hay un parche que está ahí, eso ha sido genial, o sea, llegar a Brasil. Y entonces esa cosa de los mercados, digamos, de música como el circular, que esta chica es la que se hace la tarea de ir, socializar con los otros managers, hacerse amigos, luego que le inviten, es una cosa muy de contactos y de red humana, ¿sí? O sea, va más allá del negocio como tal, porque en realidad nosotros estamos apenas ganando algo. Esto ni siquiera es en realidad como el negocio. O sea, aquí nadie está porque estamos como tapándonos de plata, aquí estamos es porque es una pasión y es esto. Entonces, estos contactos, y esto es una red que tiene que ver con personas, tiene que ver con los contactos, no tiene que ver con que quiero hacer negocios con Chile o que quiero hacer negocios con... No, quiero hacer negocios, quiero hacer trabajo con mis amigos que conozco de este lado, desde otro lado. Entonces, Aleja con Biche tiene una cosa muy, muy interesante que también los invito a buscar. Biche lo van a encontrar en las redes sociales, ellos también hacen otras cosas muy importantes como Todopoderosas, que es un colectivo enfocado a la participación de las mujeres en música, procesos de investigación, procesos de formación, siempre está buscando becas, siempre está buscando alianzas, entonces eso también es interesante porque más allá del rol que uno tiene como músico, es muy importante que surja una generación de gente que se interesa más en la gestión cultural, en el apoyo a los procesos artísticos, que en realidad es un gana-gana, porque en la medida que ellos hagan su trabajo, uno va a tener unas mejores posibilidades de crear, y entre uno cosas más chéveres cree, ellos van a tener mejores posibilidades de crecer, y es toda una cosa, un ecosistema que todos nos estamos parando uno encima del otro. Entonces ahí necesitamos muchos más como pasitos en esa escalera para seguir creciendo. Sí. Mario, aquí todos al final vamos a terminar ejerciendo de maestros, igual que usted ya lo es. Sí. ¿Cómo se imagina la educación musical que debería tener Colombia sabiendo que es un ecosistema tan poderoso? Y me lo pregunto porque claramente una de las cosas que nos ha sorprendido a todos es que hay una cantidad de jóvenes queriendo estudiar música, pensando que hay muchas cosas que hacer, pero pareciera que cierta formación está llevando a callejones sin salida, digamos, de alguna manera. Es decir, un rigor musical muy fuerte que termina teniendo resultados en la vida cotidiana de la gente muy pobres. Y por otro lado estamos viendo que gente que ha renegado de la formación, que la ha visto parcialmente, que se ha arriesgado a salirse de esa mentalidad de que hay un único rigor, que hay una única llegada, que hay un único nivel de virtuosismo, etc., empieza a tener más posibilidades. ¿Usted cómo ve esa eventual contradicción y qué nos puede decir sobre eso? No, pues imagínate, yo llevo 15 años en la Javeriana dando clases, y aparte de eso estudié en la Javeriana
3 años y estudié en Holanda 5 años, entonces tengo la academia muy de cerca siempre. Acá, la verdad, es solo oportunidades perdidas, solo han sido oportunidades perdidas, y principalmente lo hablo desde la Javeriana, la cual he sido muy crítica en todos los ámbitos, incluso ahí con ellos mismos. Yo no sé cuántas veces se las he cantado a los de la Javeriana en la forma en la que se aproximan a la educación de las nuevas generaciones. Básicamente, yo no entiendo cómo, así como en su momento empezó esta cuestión de que Monsalve era nuestro profesor de música y era apenas 4 o 5 años mayor que nosotros, que no tenía ningún tipo de documento, de papel, como oficializado que tenía su maestría o su doctorado o esas cosas. Pasamos a un punto en el que hoy en día la educación se vuelve cada vez más jerarquizada, en la que si usted no tiene el papel de maestría, ya no lo van a contratar como profesor, ¿verdad? Y entonces se empieza a crear una distancia entre la academia y la calle muy abismal, que es una cosa que se ve incluso dentro del mismo ecosistema de la universidad. Yo me acuerdo mucho de una frase que me dijeron una vez, porque yo en una época, estos años 2005, 2006, cuando llegué, yo era re enérgico pasándoles propuestas, hagamos esto. Entonces, digamos, la Javeriana, por ejemplo, tenía unas alianzas con unos conservatorios en Alemania, entonces la pasaban trayendo una cantidad de alemanes a hacer clases de jazz. Entonces yo hacía otra vez estos alemanes, y el jazz, es que la verdad es que el jazz es chévere, pero el jazz también nos puso una barrera en la cabeza muy grande, que durante los 90s y los 2000s ha sido como una nubarrón hacia el frente. Y entonces yo me acuerdo mucho diciéndoles a ellos, vea, vamos entonces, listo, saxofonistas, vale, vamos a traer a Michi Sarmiento y vamos a hacer acá unos talleres de saxo colombiano durante vamos a hacer un diplomado, vamos a hacer una vaina. No, que no hay presupuesto, pero claro, para traer a los alemanes, claro. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es certificar la universidad, que tiene alianzas con el conservatorio de no sé qué y no sé qué. Entonces se vuelve una cosa burocrática que se aleja completamente de la realidad del arte y la realidad de crear nuevos músicos, ¿verdad? Y yo les pasaba muchas propuestas, muchas vainas. Hay que decir que me apoyaron cosas interesantes como la grabación de Mad Professor, la pude hacer en los estudios de la universidad, etc. Pero así como eso, muchas otras cosas me negaron de proyectos bacanos. Incluso con Maya Rodríguez nos reuníamos los dos fuera de clases a hacer, venga, vamos a preparar, vamos a mostrar. Siempre nos dijeron que no, además porque éramos todos profesores de cátedra, no éramos profesores de planta. Y me acuerdo muchísimo una frase que me dijo uno de esos personajes de la universidad, que es: la universidad no está interesada en crear carreras artísticas para sus profesores, lo que me parece un despropósito total. En la medida que el profesor tenga una carrera artística y tenga una vida artística, tiene más que dar y tiene digamos, un pie sobre el arte. Si no, estamos todo el tiempo hablando con una mano de teóricos que no salen de la academia y que su única vida es llegar a la clase a las 7 de la mañana, a la universidad, estar corrigiendo exámenes, estar dando clase, reuniones con el decano no sé qué vaina, tal, exámenes de admisión, y llega a las 8 de la noche a su casa y repita el ciclo indefinidamente. Gente que usted nunca ve en un concierto, gente que usted nunca ve que está sacando un nuevo disco, gente que usted nunca ve hablando creando, mejor dicho, haciendo creación. Y eso me parece que es un despropósito total. Si la academia no está promoviendo la creación, yo creo que, mejor dicho, si tuviéramos unas academias donde los músicos que se están formando vieran el proceso de creación de los profesores, porque la propia universidad es un epicentro de creación, sería fantástico. De nuevo, me perdonen, pero sigo con el tema de la Javeriana. ¿Cómo la universidad, hay muchos egresados de la universidad que hemos pasado por ahí que han hecho unas cosas muy interesantes? Yo, si fuera el director de esa universidad, yo diría, venga este combo y vamos a hacer una academia, una escuela, una facultad,
un enfoque, un énfasis sobre músicas colombianas, pero ya acá, póngase a tocar, póngase a hacer, ese auditorio debería estar lleno de conciertos, o sea, debería haber programas, así como uno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros terminamos casi que esclavos de la noche con nuestras propuestas. Nosotros las pasamos tocando en bares, en clubes, hasta las 5 de la mañana. No, uno debería poder estar haciendo toques en la universidad, donde sea, a las 3 de la tarde, toque y venga la gente a ver esto, no solamente, que es la cosa que estamos nosotros, es como confinados a la rumba eterna. Entonces esa vaina es jodida porque hay muchas formas de socializar esto. Entonces los chicos de la universidad, la verdad, los más chiquitos, los que están entrando a primero o segundo semestre, de nuevo tienen, y todavía más que nosotros, unos referentes anglos así súper marcados. Entonces todo el mundo, y el reggaetón y todo esto. Entonces la universidad es un espacio para abrirles la cabeza, mostrarles nuevas formas de hacer las cosas, pero básicamente es muy cuadriculado, es muy oficial, la nota, la cosa. Yo la verdad creo que si nosotros estuviéramos formando músicos con unas herramientas para tener un lenguaje más personal, tendrían más éxito y tendrían más salida. Porque, digamos, hablando un poquito del trabajo de nosotros, aquí en Colombia hay muchos grupos de rock, por ejemplo, ¿sí? Y hay alguna gente que puede hacer carrera con un grupo de rock, pero son poquitos, ¿verdad? Pero entonces no tienen la misma posibilidad que tenemos nosotros de estar haciendo lanzamientos con sellos discográficos de afuera, o salir a girar afuera un grupo de rock de Colombia, la verdad es que es lo mismo que van a encontrar, o sea, ese mismo grupo de rock de acá existe en todos los países, digamos. Pero el músico clásico, ¿no? Sí, ese mismo concepto lo vas a encontrar en todos lados, no hay nada único. Y eso, digamos, yo creo que las ventajas es que uno llega aquí con ese sonido, pirañas, frente cumbiero, onda trópica, y es una cosa que nadie hace, entonces pues uno tiene ese espacio garantizado, ¿cierto? Y en ese sentido yo sí creo que esa carrera es a largo plazo. Yo estoy seguro que yo voy a tener un espacio de trabajo durante las décadas que vienen, ¿cierto? Porque eso no me lo va a quitar ya nadie, porque ese espacio ya se abrió y al contrario, cada vez más se va acercando un poquito más de gente, y como nosotros no somos proyectos mediáticos, que no estamos en televisión, ni en la radio, ni en las grandes, digamos, entonces nosotros dependemos mucho de saber que tú vas a hacer un toque a cualquier sitio y van a llegar esas 200, 150 o 300 personas que te han visto por internet, te conocen y que quieren ir a ver eso en vivo. Entonces eso estoy seguro que nos va a dar trabajo por muchos años más hacia adelante, y es como una cosa exponencial, cada vez se va abriendo más trabajo, cada vez está más, entonces creo que tiene que ver mucho con haber tomado esa decisión de hacer algo de nosotros, y algo que en un momento, en estos años 2005, 2006, cuando empezaron todas las cosas, que no había ni la más mínima como visión de que esto iba a ser esto. Nosotros estábamos haciendo nuestra vaina por nuestro lado, sin ningún tipo de pretensiones de nada, y luego todo se fue como organizando solo. Una más. Para esa respuesta, yo quisiera saber su postura en cuanto a las lógicas y los procesos de los festivales de músicas colombianas, pues tanto de festivales tradicionales como los de músicas pues, tradicionales como tal, y tanto como ya sea el parque, Colombia el parque, Rock al Parque. No, pues el tema de la festivalitis es algo que me parece que también hay que superarlo, porque pues cada persona tiene su espacio, y uno no puede pretender que Aide Barros en el Festival de la Cumbia que hacen en el Banco le dé por llevar unos grupos de cumbia rara de rolos a tocar allá, ¿cierto? Lo que sí hay es una visión, digamos, desde las regiones muy pobre de lo que es el mundo de la música más amplio. No quiero decir pobre desde el punto de vista de la pues hablando despectivamente, sino del alcance que eso podría tener. Sí, o sea, por ejemplo, hablando de los festivales de cumbia, yo pues estoy seguro que, mejor dicho, centenares de personas pagarían un viaje desde Argentina, desde México, desde donde sea,
a venir a un festival de cumbia en el Banco Magdalena si eso tuviera otra forma de presentarse, otra forma de socializarse y otra forma de existir, ¿no? Obviamente mucho de esto atraviesa por los presupuestos de los festivales, y pues es absolutamente ridículo pensar en esa vaina del festival de jazz de Monpós comparado con el festival de la cumbia en el banco. O sea, todo es un tema de corrupción ridículo, pero entonces yo creo que uno en realidad lo único que puede como afectar es su entorno más cercano, ¿sí? O sea, yo por lo menos quedo muy feliz de saber que de pronto alguna idea que yo le dé a un amigo o algo que surja en una conversación entre mucha gente desemboque en, por ejemplo, hacer un festival.